Durante muchos siglos, el católico normal tenía como principal objetivo de su trabajo personal la propia santificación. Es decir, la sociedad en la que vivía era una sociedad, al menos oficialmente, católica, con unas leyes que nunca son perfectas, pero que no eran agresivas contra la fe y que de alguna manera también defendían unos valores que es en consonancia con el Evangelio, aunque sus dirigentes, seres humanos, fueran pecadores. Y por supuesto la Iglesia era una Iglesia también formada por seres humanos pecadores, bueno, pero una Iglesia que transmitía fielmente la doctrina. Entonces el trabajo consistía en la propia santificación y en la colaboración en esa evangelización, por ejemplo, en la familia. Después la sociedad se hizo agresiva, lo que se llama el fenómeno de la laicización. Se ha vuelto laicista. No es así en todo el mundo, pero ya casi todo el mundo es así. Se ha vuelto agresiva contra la propia Iglesia, los católicos, y sobre todo agresiva contra nuestros valores, qué sé yo, temas como el aborto, por poner un ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y otros muchos, ideología de género, etcétera. Bueno, con lo cual el católico, además de trabajar por controlar su carácter, sus instintos, además de eso tiene que estar haciendo frente a unos ataques sociales que son muy influyentes, especialmente en los más jóvenes. La queja es general y hoy en día ya hay que hablar de excepciones los que no están en esa norma. Hijos de familias católicas, incluso practicantes de adolescentes, después se alejan de la Iglesia. La sociedad te los ha robado, se los ha robado a sus padres. Después ha habido un tercer frente de batalla, inédito de los últimos años. Dentro de la propia Iglesia ya no hay la coherencia, la enseñanza coherente en todos los sitios igual, la celebración litúrgica en todos los sitios igual, sino que te encuentras sacerdotes que predican unas cosas, instituciones católicas que promueven cosas contrarias abiertamente al Evangelio. Bueno, con lo cual el católico tiene otro frente. Y allí donde antes se encontraba seguridad, en la predicación del sacerdote, en unos ejercicios, en fin, en un colegio católico, en una universidad católica, hoy no solamente encuentra confusión, sino que encuentra algo peor que la confusión, que es veneno. Bueno, entonces el católico, el laico católico, se encuentra en este momento, repito, entre tres frentes que antes solo tenía uno. El frente de su propia alma. Yo tengo que ser santo, tengo que luchar contra aquellas cosas que me separan del camino de la santidad. Pero tengo que hacer frente a una sociedad agresiva. Y tengo que también defender mi fe dentro de la propia Iglesia. Naturalmente esto vale para todos, no solamente para el católico laico, sino, imaginaos si vale también para el sacerdote. Corremos el riesgo, pienso en mí, ¿no? Pero creo que es general, corremos el riesgo de que entre tanto frente, luchando por la verdad en la Iglesia, luchando por la verdad, por los derechos humanos auténticos en la sociedad, se nos olvide el primero. Y este es el riesgo, yo creo. No podemos renunciar a la lucha en la sociedad para defender el verdadero significado, por ejemplo, de lo que es la mujer o de la vida o de la familia. No podemos renunciar a esto. No podemos renunciar a la lucha en la Iglesia para defender la doctrina verdadera de tanta confusión. No podemos renunciar a eso, pero corremos el riesgo de, entre tanto frente de batalla, olvidar el otro, el primero, nuestra propia santificación. Y ahí es donde tenemos que insistir, también, incluso en primer lugar. Jesús lo dice en el Evangelio de hoy. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que construye la casa sobre la roca es aquel que oye la palabra y la practica. Y esto tiene que servirnos a todos, de una llamada a nuestra conciencia, a todos. ¿Estás viviendo el Evangelio? Claro, para vivir el Evangelio, para vivir según el Evangelio, para cumplir las normas evangélicas, alguien tiene que explicártelas. ¿Cómo vas a cumplir unas normas que ignoras? Imaginaos las señales de tráfico.
Si nadie te ha dicho que un semáforo rojo es para pararte, tú ves un semáforo rojo y dices, qué colores tan bonitos tienen aquí en las calles, y pasa el semáforo rojo, accidente más o menos grave, ¿verdad? Si nadie te ha explicado que cuando vas conduciendo una señal que pone stop es para que te pares y mires, pues tú ves el stop y dices, ¿y esto qué será? Y sigues para adelante, accidente. Es decir, para llevar a la práctica el Evangelio tienes que conocer cuáles son las normas morales que se desprenden de ese Evangelio. Si no te las explican o te las explican mal, es evidente, el desastre está garantizado, como si ignorara las señales de tráfico. Pero puedes conocer las señales de tráfico. Es un stop, tengo que parar. Es un semáforo rojo, tengo que parar. Es decir, yo sigo adelante. Las conoces y no las practicas. Eso es a lo que se refiere Jesús. Tú que conoces las señales de tráfico tienes que practicarlas, porque de lo contrario no tienes ni siquiera la excusa de la ignorancia, una ignorancia culpable o no culpable, pero no tienes ni siquiera la excusa de la ignorancia. Por eso el Señor nos pide a nosotros, a todos, pero a nosotros, nos pide, ¿estás viviendo conforme a las enseñanzas que tú crees y en las que tú además estás defendiendo? ¿Estás viviendo conforme a esto? Ese primer frente de batalla que solo era el único que tenían nuestros abuelos, el único. La propia santidad. Qué fácil aquella época, ¿no? Una sociedad más o menos que protegía la fe, una iglesia firme como una roca. No, bueno, pero ahora no vivimos en esa época, vivimos una época muy complicada, muy confusa, y es nuestra época, que no es lo ideal ni mucho menos, pero es la época en que tenemos que vivir. Y no podemos olvidar ese primer frente de batalla. Tengo que hacerme santo. Tengo que intentar practicar aquellas cosas que predico, que defiendo, que sé que son la verdad. Y cuando no lo consigo, pues tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme, tengo que volver a empezar. No tengo que engañarme, tengo que decir, me he equivocado, lo siento, Señor, perdóname, y tengo que seguir luchando. Eso es construir la casa sobre la roca. Pidámosle al Señor que en estos tiempos tan complicados no se nos olvide esto esencial. Tenemos que ser santos. Pecadores como somos, estamos llamados a la santidad, con la gracia de Dios y con nuestra colaboración a la gracia.